Ahora vamos a continuar con RLC paralelo con fuente. ¿Ok? En este caso, en el libro se nos presenta este circuito de acá, un circuito paralelo con su componente RLC y además una fuente de corriente. ¿Ok? Entonces aquí, esta de acá va a venir a ser la corriente por la resistencia y esta la corriente por el inductor. Lo que hace el libro básicamente es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de aquí, ¿no? Veo las corrientes que entran al nodo son la corriente de la fuente y las corrientes que salen del nodo son y la corriente por la resistencia, por el inductor y por el capacitor, ¿ya? Y bueno, hace una serie de procedimientos matemáticos y llega a estas ecuaciones de acá, que son las que vamos a usar o las que vamos a encontrar y a partir de ellas cualquier otro parámetro que se nos presente, ¿ya? Aquí lo que hacemos es encontrar esta corriente I por el inductor, ¿ya? Una vez que tengamos esa corriente, la podemos derivar, la multiplicamos por la inductancia y tenemos este voltaje más menos V. Y como están en paralelo, quiere decir que en el capacitor voy a tener ese mismo voltaje y también en la resistencia, es decir, tengo el voltaje en los tres componentes, ¿no? Una vez que haya la corriente, lo derivo, lo multiplico por la inductancia y tengo ese voltaje. ¿Ya? Como pueden ver acá, es el mismo voltaje para los tres componentes. Ahora, bueno, la corriente por el inductor es la que voy a encontrar. Después, la corriente en el capacitor es la derivada del voltaje en el capacitor, que es V, esta V que encontramos, multiplicado por la capacitancia. Entonces, esa es la corriente por el capacitor. Y la corriente por la resistencia va a ser el voltaje que hay en ella más más menos dividido entre la resistencia, ¿no? Y ahí está, por ley de Ohm. Entonces, de esa forma, a partir de esta corriente en el inductor, vamos a hallar cualquier componente que se nos presente en el circuito. El procedimiento el mismo, calcular el factor de amortiguamiento, la frecuencia resonante y ver qué condición es la que se cumple para saber qué fórmulas vamos a usar, ¿ya? Acá exactamente lo mismo, vamos a hallar esto ya, y ahora sí ya lo hemos visto en RLC series con fuente, ¿no? El voltaje en el capacitor para un tiempo cero más es igual al voltaje en el capacitor para un tiempo cero menos, porque el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente. Y la corriente en el inductor en un tiempo cero más es igual a la corriente en el inductor en un tiempo cero menos, ya que la corriente en el inductor no puede cambiar abruptamente. Con esto vamos a hallar nosotros el voltaje en el inductor en un tiempo cero más, lo dividimos entre la inductancia y vamos a tener este valor que posteriormente lo vamos a usar para igualarlo una vez que tengamos la ecuación y la derivemos, como ya hemos visto en todos los ejercicios anteriores, ¿ya? Entonces vamos a empezar ahora con un ejercicio. Aquí se nos pide calcular la corriente por el inductor. Aquí hay un pequeño error, es I de T, la corriente por el inductor para un tiempo mayor a 0. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejercicio de RLC serie con fuente. Aquí vemos que hay una función de escalón, ¿no? Recordemos de la función de escalón que era, en este caso es UT, no es negativo, así que va a ser de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí para un tiempo menor a 0 va a ser 0 y para un tiempo mayor a 0 va a ser 6, porque es 6 por la función escalón. 6 amperios. ¿Ya? Entonces, nos venimos acá para un tiempo menor a 0. Va a ser en estado estacionario. ¿Qué pasa para un tiempo menor a 0? Esta fuente de corriente vale 0 amperios y una fuente de corriente que vale 0 amperios es un circuito abierto, básicamente. Entonces, eso es lo que vamos a dibujar. Más o menos 30 voltios. La resistencia de 10 ohmios. Acá mi capacitor en estado estacionario, un capacitor se modela como un circuito abierto. Tengo acá mi resistencia y el inductor en estado estacionario se modela como un cortocircuito. Entonces tengo que hallar esta corriente, que va a ser mi corriente en el inductor en un tiempo cero menos, y necesito hallar este voltaje aquí, voltaje en el capacitor en un tiempo cero menos, ¿ya? A ver, ¿qué puedo ver aquí yo? Acá vale 10 ohmios y aquí vale
40 ohmios. Ya. Fíjense que este es un corto en paralelo con una resistencia. Ya claramente la corriente va a venir por este camino del cortocircuito porque es el camino que le presenta menos resistencia y no por este. Entonces, una resistencia en paralelo con un cortocircuito es básicamente un cortocircuito. Entonces, yo puedo eliminar esta resistencia de acá en mi análisis. ¿Ya? Y me queda de esta forma. Entonces, por aquí no va a haber corriente por donde la rama del capacitor, porque claramente está abierto. Entonces, toda la corriente que pasa por el inductor es la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios, ¿no? Entonces, por ley de Ohm, fácilmente yo puedo hallar esa corriente como el voltaje sobre la resistencia. Y eso me queda 3 amperios, ¿no? 30 dividido entre 10. Ahora el voltaje, ¿qué hay con el voltaje? Fíjense, el voltaje está conectado la terminal positiva de este voltaje está conectada a la terminal negativa del mismo, ¿ya? Y esto es cero, ¿ya? Es como poner las dos puntas del tester en un mismo punto, no existe diferencia de potencial entre esos dos puntos, ¿no? Entonces eso va a ser 0 voltios, ¿ya? Ahora, para un tiempo mayor a cero, ¿qué es lo que pasa para un tiempo mayor a cero? Para un tiempo mayor a cero, esta fuente de corriente ahora sí va a tener un valor de 6 amperios. Entonces me va a quedar de esta manera. Más o menos. Esta fuente va a entrar en el circuito. La resistencia y el inductor. Listo. Ahora, esta va a valer ahora 6 amperios. Para un tiempo mayor a cero ya tiene un valor de 6 amperios. 30 voltios, 10 ohmios, 40 ohmios. Ya. Fíjense acá. Podemos hacer transformación de fuente. Acá tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 10 ohmios. Entonces yo puedo transformar eso en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Bueno, esto ya es de circuitos 1. La resistencia era, lo voy a borrar acá ya, para que me entre todo. Entonces la resistencia no cambiaba de valor, iba a ser el mismo valor, o sea, 10 ohmios, pero la fuente de voltaje, su valor la hallábamos por ley de Ohm. ¿Así? Entonces iba a ser 30 dividido entre 10 es 3 amperios. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, tengo dos fuentes de corriente en paralelo, entonces las puedo simplificar. ¿Ya? Las puedo simplificar de esta forma. Como ambas están apuntando en la misma dirección, se van a sumar. 6 más 3, 9 amperios. Tengo dos resistencias en paralelo, 10 y 40. Hago el producto sobre la suma. 40 por 10 dividido 40 más 10. ¿No? Esto ya igual lo hemos visto bastante. Entonces, aquí es 10 milifaradios y aquí es 4 henrios. ¿Ya? Ese paralelo me va a quedar en 8 ohmios. ¿Ya? Ahora aquí. La corriente en el inductor no puede cambiar abruptamente. Entonces, va a ser 3 amperios. Y el voltaje en el capacitor tampoco puede cambiar abruptamente. Entonces va a ser 0 voltios. Yo necesito el voltaje en el inductor, pero como el capacitor está en paralelo con el inductor, quiere decir que si en el capacitor, acá la vamos a poner C, si en el capacitor yo tengo 0 voltios, en el inductor también, porque están en paralelo. Entonces 0. Y aquí voy a calcular 0 dividido entre 4. Y aquí es 0. Ahora, para un tiempo que tiende a infinito en estado estacionario, el capacitor se modela como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. 9 amperios, 8 ohmios. Y acá lo que yo voy a encontrar es la corriente en el inductor cuando el tiempo tiende a infinito.
Como pueden ver acá, esto está abierto, por aquí no va a haber corriente y esto está en paralelo con una resistencia. Claramente esta corriente de 9 amperios no va a venir por este camino porque le presenta mayor resistencia que esto de acá, que básicamente es un cable. Entonces, toda la corriente se va a ir por ahí. Entonces quiere decir que la corriente cuando el tiempo tiende a infinito va a ser igual a 9 amperios. Listo, ya tengo ese dato. Ahora esto de acá, el factor de amortiguamiento va a ser igual a 1 sobre 2 por R, que es 8, y por C, que es 0.01. Y esto va a ser igual a 6.25 Nepер sobre segundo. La frecuencia LC, 0.01 por 4. Y esto me da un valor de 5 radianes sobre segundo. Ahora aquí puedo ver que el factor de amortiguamiento es mayor a la frecuencia, entonces va a ser un caso sobreamortiguado. Acá A1 más A2 va a ser igual a la corriente 0, que es 3. 3, esto va a pasar a otro con negativo. 3 menos 9 es menos 6. Entonces acá me va a quedar menos 6. Esta va a ser mi ecuación número 1. Listo. Ahora aquí las frecuencias. Yo necesito, en este caso, fíjense, esta es la ecuación que yo voy a encontrar, ¿no? Es mi ecuación de respuesta. Ya tengo la corriente cuando el tiempo tiene infinito. Necesito con los coeficientes A1, A2 y las frecuencias S1 y S2. Acá ya tengo el factor amortiguamiento y la frecuencia resonante, entonces simplemente es reemplazar. Acá me va a quedar menos 2.5 Nepper segundo y acá me va a quedar menos 10 Nepper segundo. Listo. Entonces aquí voy a copiar mi ecuación. La corriente con el tiempo tiene infinito, 9 más A1 elevado a menos 2.5t, por E elevado a menos 2.5t, más A2 por E elevado a menos 10t. Ahora voy a derivar esta ecuación. La derivada de una constante es 0. Acá me va a quedar menos 2.5 a 1 menos 10 a 2 por E elevado a menos 10t. Y esta derivada la voy a evaluar en 0. Y me va a quedar acá, pero mira, acá me faltó copiar. Menos 2.5. Aquí me faltó copiar. Menos 2.5t, ahora sí. Acá me va a quedar, todo esto va a ser 1, todo número elevado a 0 es 1, 1. Me va a quedar menos 2.5 a 1 y menos 10 a 2. ¿Ya? Esto yo lo voy a igualar a este valor que tengo acá, que es 0, ¿no? Como hemos hecho desde el ejercicio número 1, ¿no? El procedimiento es prácticamente el mismo. Esta va a ser mi ecuación número 2. ¿Ya? Menos 2.51 menos 10 a 2 igual a 0. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces eso lo introduzco en mi calculadora. Esta es mi ecuación número 1, ¿no? 1, 1 y menos 6. Acá es menos 2.5 menos 10, 0. Esto lo resuelvo ya sea a mano o con calculadora, como ustedes vean. No, en este caso mejor usan su calculadora por temas de tiempo. En el examen cada minuto vale oro, ¿saben? ¿No? Entonces acá me va a quedar menos 8 y aquí me va a quedar 2. Ya tengo todo para reemplazar en mi ecuación de corriente, en el inductor. Entonces I de t va a ser igual a la corriente con el tiempo tiene infinito 9 más la constante A1, o sea, menos 8 menos 8 por E elevado a S1 menos 2.5t más A2 más 2 por E elevado a S2 menos 10t amperios. Listo. Y esta sería la respuesta. Mi corriente en el inductor para un tiempo mayor a 0.